Hemos aprendido a través de los siglos a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero jamás hemos aprendido a conjugar ese verbo tan difícil que es convivir con los demás, tanto en lo familiar como en lo social. La verdad que el mundo está demasiado revuelto con respecto a la convivencia con los demás. Y hoy vamos a tratar con el doctor Aurelio Chamorro, a quien tenemos a nuestro lado, qué es el arte de convivir. Y si hay alguna forma, buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Hay alguna forma, repito, en este mundo revuelto en el que vivimos para poder mejorar la convivencia entre los, hoy en día, entre comillas, seres humanos? La paz debe surgir de dentro del corazón para que acabe instaurándose en la vida social. Algo análogo podríamos decir de la convivencia. Los problemas de convivencia, la crispación que vivimos en nuestro ambiente, es consecuencia de un problema del corazón, de un problema previo. Realmente el ser humano, por definición, por esencia, está llamado a convivir. Estamos llamados a una relación. Convivir, de algún modo, se podría decir que es compartir la vida, ¿no? Compartir la vida. Por esa razón existimos, porque el que nos creó quiso compartir su vida con otros iguales, entre comillas. Y por esa razón nosotros debemos tratar de establecer un tipo de relación con los demás que nos lleve a compartir la vida, convivir. Me preguntas por qué se podría hacer para mejorar la convivencia. Ciertamente no se puede dar una receta sencilla. En el fondo deberíamos cambiar nuestra actitud ante los demás. Cuando alguien es capaz de reconocer en otro ser humano a una persona valiosa, entonces sienta las bases de una buena convivencia. Pero evidentemente yo pienso que se necesitan lo que podríamos llamar una serie de virtudes de convivencia, una serie de condiciones personales que pueden favorecer una relación mutua fructífera, respetuosa, y entre esas cualidades de las que hablamos, pues podremos luego comentar algunas, si te parece bien. Pues está, digamos, la lealtad, la sinceridad, la amabilidad, el respeto, una serie de ingredientes que pueden permitir, digamos, que el trato entre las personas verdaderamente sea fluido y sea positivo. Los seres humanos no somos versos sueltos, sino que formamos parte de un gran poema. Y cada uno tiene que estar en función de los demás. En una poesía, pues cada verso tiene que adaptarse al conjunto, pero cuando nosotros invertimos esa relación y queremos que todos se adapten a nosotros, entonces eso no funciona. La convivencia sería como un poema armónico, y nosotros deberíamos, subordinar nuestros afanes, nuestros planes, nuestras inquietudes a la de las personas con las que convivimos. Gracias a Dios, nosotros nacimos y crecimos dentro de un hogar cristiano en el que nuestros padres nos hablaron precisamente de respeto, de amabilidad, de afabilidad. Entonces, a lo largo de los años, por ejemplo, y hoy en día, cuando nosotros entramos en cualquier lugar, en un consultorio médico, cuando entramos en una oficina y nos abren las puertas, lo primero que decimos es con su permiso.
y después buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y aunque te parezca increíble, Aurelio, muchas veces se sorprenden que nosotros entremos, inclusive se sonríen. Sí, lo tiene el permiso y se sonríen. Cuando yo creo, como crees tú, que debe ser así. Y sin embargo, muchas veces le abres la puerta a alguien cuando llegas al hospital de Caravaca, en algún consultorio, en algún lugar para que entre. De 10 personas, una te dice gracias, dejándolo pasar. En fin, ¿qué se puede hacer entonces, Aurelio, para que esa afabilidad en el trato humano se pueda mejorar? Pues la afabilidad es, digamos, es la respuesta que la otra persona despierta en nosotros. Hemos hablado días pasados del lenguaje corporal. Cuando uno está en presencia de algo o de alguien, pues adopta una postura determinada. Cuando nosotros valoramos especialmente a esa persona, provoca en nosotros, digamos, una especie de emoción interior agradable. Y cuando nosotros sabemos mirar a alguien como alguien valioso, pues nuestro gesto es sonriente, es compasivo, comprensivo y efectivamente hace que la otra persona se sienta acogida, se sienta valorada, se sienta respetada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que se ha perdido bastante de esa capacidad, digamos, de esa afabilidad en el trato humano. Se ha perdido mucho por razones muy distintas y sin embargo es una clarísima señal de calidad humana. Tanto, bueno, especialmente en mi trabajo, yo lo vengo experimentando cada día. Y cuando un paciente llega a la consulta y encuentra una mirada acogedora y una sonrisa, se siente valorado, se siente importante, y en ese momento empieza una cierta transformación en él que le lleva a relajarse, a confiarse. Claro, la convivencia exige, digamos, crear unas condiciones en las que la otra persona o las otras personas no estén a la defensiva. Fíjate, cuando uno tiene un gesto un poco, digamos, arisco, duro, pues provoca en el otro un cierre, una actitud, digamos, defensiva que le hace a controlar mucho su expresión, su postura, sus gestos, y se le ve como muy tenso. Cuando uno se siente acogido, entonces se relaja y además se nota. Y en ese momento es cuando se empieza a gestarse, digamos, un trato cordial, que siempre es importante, pero en algunos casos, como es el caso de nuestra tarea de medicina, es particularmente importante, y por tanto estoy de acuerdo contigo. La afabilidad debe ser un propósito. Puede ser que en algunos momentos, pues quizá porque a lo mejor no estamos bien de salud o estamos digamos, sufriendo algún tipo de preocupación o de problema, podría ser que no nos salga tan espontáneo un gesto grato, pero debemos tenerlo como un objetivo y por tanto sonreír a veces es una señal de madurez humana y de capacidad de sacrificio, pero esa sonrisa hace que los demás encuentren, digamos, como oxígeno, un clima donde ellos pueden, digamos, establecer una relación cordial. En muchas personas, estaba pensando, aflora muchísimas veces la afabilidad, lo que no quiere decir al mismo tiempo que esa persona de pronto sea muy respetuosa. Puede ser afable, pero al mismo tiempo, lamentablemente, puede ser irrespetuoso. Y el respeto, y sobre todo los derechos humanos, a lo largo y ancho del planeta Tierra, se han perdido
desde hace muchísimos siglos atrás, sobre todo hasta en el momento de la gestación de un ser humano que tiene sus derechos y los abortan, y esto realmente es algo que no debe ser, se pierde el respeto. Entonces, ¿cuándo o cómo se puede hablar de respeto? ¿Cuál es el verdadero respeto que debe tener un ser humano? Pues el mismo concepto de respeto hace referencia a, digamos, a la respuesta digamos, a la actitud que adoptamos ante algo valioso, ¿eh? El problema del respeto es que cuando se desdibuja la dignidad del ser humano y se establece una comparación del ser humano más bien con los demás animales, digamos, se establece como una especie de animal un poco superior, entonces lógicamente se ha desenfocado lo que es la base de su dignidad. Cuando realmente se devalúa al ser humano, pues se le pierde el respeto. Y es verdad lo que has comentado antes, en un ambiente en el que parece que la palabra respeto se oye constantemente y sin embargo no se usa, o se usa muy poco. Falta el respeto en el contexto de la familia, en los contextos laborales, donde uno no sabe, digamos, en reconocer el valor y los derechos de los demás y someterse. Yo creo que en el fondo todo esto parte de un desenfoque bastante profundo en la conciencia de la propia identidad. Es decir, cuando uno se considera autosuficiente, pues entiende a los demás como objetos a usar de algún modo, y por tanto un objeto no tiene respeto, un respeto se le usa y luego se le puede tirar, ¿eh? Pienso que este concepto del respeto hay que recuperarlo de una forma noble. Hablábamos días pasados de la educación. Claro, buena parte del problema de la educación se ha gestado porque se ha desenfocado la misma idea del ser humano. En cuanto que al ser humano se lo desliga de su relación con Dios, pues queda, digamos, como algo intrascendente, algo que se puede usar y tirar. Ahora, en cuanto que al ser humano se le reconoce como parte clave de su vida, esa llamada a participar, digamos, a compartir con Dios su vida, entonces ese es el secreto, eso es lo que nos hace mirarle con admiración, ¿eh? Porque le vemos como alguien muy importante. Si conociéramos efectivamente en la vida corriente, cuando conocemos a alguien que es el hijo de una persona muy importante, pues prácticamente se le trata, se miden las palabras, porque uno tiene conciencia de que está tratando a alguien especial. Cuando nosotros sabemos ver detrás de las apariencias a alguien especialmente valioso, entonces nosotros podremos incluso sorprenderle con un trato que a lo mejor no espera, porque nosotros sabemos quién es. O sea, la síntesis sería: el respeto se pierde cuando se desdibuja la dignidad del ser humano y se recupera cuando vuelve a realzarse. Quiero aprovechar este momento en el que estamos solos, nadie nos ve ni nos escucha, para decirte que desde hace ya más de 30 años en que nos casamos con mi señora, con Ana María, me ha criado muy mal, porque la mayoría de las veces me lleva o el desayuno, en nuestro caso es tomar mate, costumbre rioplatense, o el almuerzo del mediodía, ustedes le llaman el almuerzo, ustedes lo que hacen a las 10 de la mañana, nosotros sí, es la comida al mediodía, o la cena, me la lleva a la cama, no me deja levantarme, entonces me retira un plato, me trae el otro, pero cada vez que viene y me trae un plato diferente, yo le digo gracias, porque me parece que es muy importante
decírselo. ¿Qué importancia tiene la gratitud entonces en la convivencia humana? Pues mira, hace un momento comentábamos que el que es agradecido, primero está reconociendo que ha recibido un favor, ¿no? Y el que recibe un favor, normalmente reconoce que tenía una necesidad o alguna debilidad, algo en lo que podía ser atendido. Claro, por eso yo pienso que hoy día se ha perdido bastante este hábito del agradecimiento, ¿eh? Se ha perdido. Probablemente, yo lo entiendo, porque ha progresado más bien una actitud de autosuficiencia. La persona autosuficiente, digamos, no quiere de ningún modo reconocer que tiene necesidades, que depende de nadie, y por tanto procura, entiende que todo lo que se le hace es debido, y por tanto no siente la necesidad de agradecer. A mí, yo veo que el agradecimiento es una señal clara de humildad, ¿eh? Una persona humilde es consciente de sus necesidades, de sus limitaciones, y cuando recibe un servicio, aunque sea un servicio obligado, fíjate, que tú vas a un sitio y te atiende alguien, y entonces aunque realmente esté cobrando por ello, es alguien que te está prestando un favor, te está prestando un servicio. Entonces una persona humilde lo valora y lo agradece, porque no tiene ningún inconveniente en reconocer que es dependiente. ¿Quién no es dependiente? ¿Verdad? Entonces, por tanto, creo que este hábito, esta señal, y no me estoy refiriendo solo pues, a hacer muchos regalos, no solo el agradecimiento, puede ser una sonrisa, puede ser un gesto, unas palabras, de forma que la otra persona cae en la cuenta de que ha hecho algo positivo, que ha hecho algo bueno, y ese reconocimiento de lo que uno ha hecho de positivo fomenta el comportamiento. Por tanto, el que es agradecido normalmente recibe más favores, acaba recibiendo más favores, y el que es objeto de atenciones, de cuidados, pero nunca agradece nada, pues es fácil que las personas que le han prestado servicios se sientan menos movidas a seguir prestándoselo. Por lo tanto, sí que hay que ser agradecidos, ¿eh? Hay un refrán que tú y yo lo sabemos muy bien, que dice, de bien nacidos es ser agradecidos. Claro. Claro. Y por tanto, vamos a fomentar, yo procuro hacerlo en mi vida normal, en la familia, en el trabajo, en la calle, pues también como tú haces, cualquier gesto, aunque parezca intrascendente, agradecerlo. Muchas gracias. Te mandan un correo en un momento dado que te parece interesante, te vuelve, gracias, me ha encantado. Qué bueno es ser agradecidos. Claro. Hace muchísimos años, en la Argentina, había un grupo de pésimos cantantes, se llamaba el Club del Clan. Entre ellos estaba Palito Ortega, quizá el peor de todos, hoy vive millonario en Miami, hasta películas hizo. Todo lo de él era, no se podía escuchar porque su voz, sus canciones, pero un día hizo una canción junto a un señor argentino también llamado Dino Ramos, que la tituló Convivir. Y una brasileña, una muchacha muy joven, Marli Vieira, que hoy día vive en Nueva York, hace muchos años, la cantó en el Festival de Parque del Plata, un festival que se hace en Uruguay todos los años, y arrasó con el primer premio. Porque en aquella canción se hablaba de las personas que conviven con otras que no piensan como ellas, que piensan y actúan de una manera diferente. Y hablaba entonces Palito Ortega en esta canción acerca de lo difícil entonces que se hace convivir. Entonces mi pregunta sería, recordando esta canción, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se hace para convivir con una persona que piensa y actúa de una forma diametralmente opuesta a nosotros? Pues ciertamente convivir con personas que nos adoran es fácil, digamos, tiene mérito, es dejarse querer. Pero cuando en la vida normal
encontramos personas que efectivamente piensan distinto o tienen un enfoque de la vida diferente, pues hay dos opciones. Una es decir, pues como no encaja en mi manera de pensar o de actuar, simplemente la anulo, no existe para mí. Y otra es, digamos, reconocerle su valor. Es decir, yo pienso que cuando a las personas se las mira, se las valora solamente por lo que hacen o por lo que dicen, entonces podemos y nos equivocamos acerca de ellas. Si hay que distinguir lo que es el fondo, el valor de alguien, y luego su conducta, que en algunos casos puede ser admirable y en otros casos puede ser deleznable, pero hay que distinguir. Cuando uno aprende a ver detrás de las apariencias de las ideas o de los gestos, aprende a ver a la persona que hay detrás, entonces adopta una postura de respeto que le lleva primero a escuchar, a abrirse, porque la tentación es una especie de cerrarse y a los primeros síntomas decir, esta persona no armoniza conmigo y por tanto, digamos, la evito sin más. Pero cuando uno tiene la sensibilidad de saber escuchar, de abrirse de algún modo a conocerla, abrirse a conocerla, y por tanto, entonces resulta, hace un esfuerzo, un recorrido. Yo salgo de mi comodidad personal y trato de entender desde dentro pues el comportamiento y las palabras de esa persona. Bueno, pues esa postura, digamos, que nos hace, digamos, valorar a quien aparentemente no tendría valor para nosotros, pues esa es clave en la convivencia. En la vida social, en la vida familiar incluso, pues puede haber gente con ideas muy diferentes, pero lo importante es más bien enriquecerse, saber valorar las ideas de otros, extraer lo positivo y probablemente aportarles algo positivo nuestro. Esto es lo que enriquece la convivencia y por tanto no tendría mucho sentido pues seleccionar excesivamente las personas con las que vamos a tratar, porque en la vida social pues tenemos que tratarnos con todos, cada uno, tú y yo, pues nos encontramos en lugares diferentes, con personas diferentes, gentes a las cuales quizá solamente vamos a conocer unos instantes. Yo a veces me monto en el ascensor y me encuentro una persona y pienso, posiblemente sea la única vez que yo vea a esta persona, ¿no? Y sin embargo, en ese momento la miro con respeto, independientemente de su aspecto, y la miro con respeto, y si tengo oportunidad hago un comentario, así como diciendo, usted me importa, usted me importa. Este es un poquitín el secreto, saber saltar por encima de las diferencias para llegar al núcleo de lo que es común y de lo que es más importante, porque a pesar de las diferencias tenemos mucho más en común que distinto. Decías en tu alocución que es muy importante, pero muy importante, el saber escuchar. Entonces, en esos momentos se me vino a la mente una frase muy manida que quiero y que tú me la aclares. Alguien por ahí dijo que es mucho más difícil guardar silencio que hablar. ¿Es cierto? Pues desde luego que es importantísimo saber administrar las palabras y los pensamientos, Ten en cuenta que los pensamientos en realidad están en la base de las palabras, Y las personas que improvisan en la conversación, que entienden por sinceridad el ir soltando todo lo que se les viene a la mente, no pueden evitar en algún momento hacer daño.
Lo prudente siempre es, digamos, saber hablar cuando uno con las palabras que diga puede mejorar el silencio. ¿Se entiende? El silencio es un elemento fundamental. Quizá hoy día, y lo estamos viendo, prácticamente vivimos en un mundo de ruidos y sin embargo tenemos necesidad real del silencio, porque en ese clima de silencio es donde uno puede entrar dentro de sí mismo, reconocerse, descubrir su identidad y por tanto luego salir. Y cuando uno sabe medir las palabras, no se nos va a pasar por alto ninguna palabra vana. Y hay gente que la mayor parte de las palabras que emite son vanas. Yo pienso que hay que saber medir muy bien, buscando que con nuestra conversación, estemos siempre tratando de construir, y nunca de destruir. Y entonces, el silencio, en muchos casos, supone un gran autodominio y al mismo tiempo una obra de caridad. Aurelio, la comprensión, ¿en qué medida influye el saber ser comprensivo entonces en la convivencia humana? Pues es un elemento clave. Comentábamos hace un momento pues que las personas podemos o abrirnos o cerrarnos como una ostra en función de la actitud que percibimos en el otro. Cuando vemos que alguien ha hecho ese esfuerzo por entendernos desde dentro, valorando las razones de nuestro comportamiento, digamos, tratando de justificar no siempre tienen justificación las conductas, pero uno trata de justificar el por qué esa persona actúa de esa manera. Cuando uno ha hecho ese esfuerzo por salir y meterse, digamos, dentro del otro, comprenderlos desde dentro, entonces ocurre algo singular, y es que esa persona renuncia a la actitud defensiva y se abre. Cuando esa persona se abre, se deja conocer y se deja ayudar. Probablemente pone a nuestro servicio pues cosas muy positivas que tenía encerradas, y seguramente permite que nosotros le aportemos cosas positivas. Pero evidentemente, si la actitud de uno y de otro es, digamos, hermética, digamos, como tratando de no dejar ningún punto débil al otro, entonces la convivencia se hace no difícil, imposible. Por tanto, comprensión es un elemento clave en la convivencia, pero la comprensión no es algo que surja espontáneo, como la hierba del campo. La comprensión es fruto de un empeño personal por renunciar, digamos, a la propia esfera personal en la que nos encontramos cómodos, y entonces hacer una excursión hasta entrar dentro del otro. Es decir, yo cómo te entiendo a ti, primero tengo que conocer tu historia, pues cuál ha sido tu vida. Entonces, cuando uno hace el esfuerzo sincero por conocer, por comprender, por disculpar al otro, el otro lo percibe con una sensación muy agradable. Se siente comprendido, se siente relajado, se relaja y ya, digamos, abre su alma. Eso es condición indispensable. Yo no creo que pueda darse una convivencia entre personas que no tienen capacidad de comprensión. El iluso, muy iluso, pero gran cantante brasileño, Roberto Carlos, que nos deleitó durante tantos años, en una canción, hermosa canción, nos decía: quiero tener 1 millón de amigos. Iluso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nos explicaras si realmente la amistad puede ser el secreto entre comillas, de una verdadera convivencia, y si es cierto, cuando una persona dice: tengo una gran cantidad de amigos,
¿Son amigos o realmente son simplemente conocidos? Pues sí, en nuestros días el concepto de amistad realmente, yo no digo que esté devaluado, sino que simplemente es mal interpretado. Se entiende por amistad cualquier tipo de relación, que muchas veces es más complicidad que amistad, utilización mutua, pero claro, por eso yo sí que estoy convencido de que sería necesario, es necesario devolver al concepto de amistad su verdadero valor. Dos amigos son dos personas que de algún modo comparten intimidad, y cuando uno está con ese amigo es como si estuviera solo, de algún modo. Cuando alguien habla mal de un amigo en presencia del amigo, se defiende como si estuviese el otro. Es decir, lo que realmente une es tener una parte de la vida en común. Yo siempre lo he entendido así, me parece una idea muy bonita a mí. Cuando pienso en mis amigos, incluso les escribo y digo, tenemos una parte de nuestra vida en común. Y es así. Pero claro, la amistad exige, digamos, de algún modo, unas disposiciones personales, pues que no son cuesta abajo, que son cuesta arriba. Digamos, la sinceridad. No se puede, cuando uno trata con un amigo, no se puede darle una cara y ocultarle. No quiere decir que no quede ningún recoveco en el alma desconocido para el amigo, porque hay niveles que están ya en el fondo de la conciencia que no necesariamente tienen que ser compartidos. Pero dos amigos se conocen muy a fondo, han perdido el miedo a dejarse ver el alma. Claro, esa amistad, la que comentabas, y Roberto Carlos en concreto es un cantante con el que yo he disfrutado mucho porque tiene canciones muy románticas, muy bonitas, y esta es una de ellas, con mucho fondo. La amistad está en la base de la convivencia, sería lo deseable, porque se puede crear un tipo de amistad en la familia, en el ambiente de trabajo, de forma que los colegas, los compañeros, no se queden solo en compañeros, sino que lleguen a ser amigos. Pero para eso hace falta que alguno de los dos, es decir, estamos hablando, digamos, dé un paso que tiene cierto riesgo. Es decir, cuando uno quiere hacerse un amigo, pues tiene que compartir algo de su intimidad. Y cuando tú cuentas algo personal e íntimo, tienes el riesgo, el peligro de que no sea bien utilizado, de que esa persona, por ejemplo, luego lo comente en lugares con personas inadecuadas, y por tanto ese proceso de la amistad, mientras se va gestando, tiene un peligro, ¿entiendes? Pero si no se dan esos pasos por precaución, la amistad no se consolida. Y en el momento en que ya uno se ha abierto y la otra persona ha correspondido con nuevas confidencias, entonces es cuando se consolida una amistad que hace, por decirlo así, de dos personas una. No es comparable con el matrimonio, porque en el matrimonio, lógicamente, es otro tipo de unión. Pero la amistad, a nivel humano, a nivel de sentimientos, de afecto, y los que tenemos la experiencia de la amistad, entendemos muy bien el porqué de esa frase tan conocida de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Un amigo te corrige, no tiene miedo de algún modo a que tú te molestes, incluso a que tú le rechaces, porque pone por delante hacerte el bien que su propio bien. Por lo tanto, cuando las personas, digamos, se proponen cultivar verdaderas amistades, pues lógicamente están poniendo las bases de una buenísima convivencia. Y pienso yo que deberíamos tener muchos más amigos, que a veces se pueden contar con los dedos de una mano, y hay gente que casi no tiene amigos. ¿Por qué? Pues probablemente porque sea un poco egoísta, y porque todo se pase el tiempo pendiente de sus cosas, y en esa esfera de egoísmo no cabe nadie. Hay que intentar, digamos, abrirse a los demás,
hay que intentar, digamos, enriquecer y enriquecerse con la amistad. Muy bien, para terminar, que ya se nos fue el tiempo por hoy, y ya que lo nombraste en un momento dado, o la nombraste en un momento dado, ¿qué papel, como última pregunta, entonces juega la familia en una buena convivencia laboral, social, satisfactoria? Pues evidentemente la familia es la escuela principal tanto de ciudadanos como de profesionales. La familia supone un entrenamiento para la convivencia, un entrenamiento, un contexto en el cual deben palparse esos valores que hacen posible una buena convivencia, y es el respeto, del que hemos hablado, respeto mutuo, es la sensibilidad ante los problemas de los demás y las necesidades, la disponibilidad, sensibilidad, disponibilidad, espíritu de servicio. Cuando en la familia se sabe crear ese ambiente en el cual cada uno está un poco pendiente de los demás, lo respeta en la forma de hablar y en el comportamiento, sabe dar su vida, dar la vida es dar el tiempo, ofrecer el tiempo para ayudar unos a otros en las labores comunes, en las cuestiones que resultan difíciles. Estamos hablando a lo mejor de chicos que están estudiando y un hermano mayor se ofrece a aclararle dudas. Ese tipo de gestos y esas actitudes son un entrenamiento para la convivencia una vez que se sale al exterior. En el ambiente de trabajo uno ve a las personas de un modo análogo a cómo ha visto a sus familiares en casa. Y por tanto yo sí que pienso que hay que focalizar mucho la atención en la familia, porque en ese esfuerzo que hagamos por sanear y por recuperar los valores esenciales de la convivencia en el hogar, estamos también garantizando de algún modo la convivencia social. Muy bien, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, y a ustedes recordarles una vez más que lamentablemente vivimos en un mundo en guerra entre naciones, en guerras inclusive fratricidas, guerras internas que matan, que hacen tanto mal a la humanidad. Y a veces la paz, diría yo, se debe manejar por sobre todas las cosas con el silencio. En el silencio, muchísimas veces, muchísimas personas hablan mucho más de lo que dirían precisamente hablando. Unos consejos y seguimos adelante.